Estoy acá en el tercer periodo de maestría en Stanford y estoy haciendo este video porque hice una promesa que nunca cumplí. En el anterior video, que fue hace siglos, hablé que estaba comenzando la maestría y que quería hacer más videos, pero comenzaron los cursos y no tuve nunca tiempo para hacer videos. Lo bueno es que en este semestre voy a tener más tiempo. Hay varios temas de los que quiero hablar, en especial de cómo funcionan los modelos de inteligencia artificial que usamos todos los días. Todos estos modelos que hacen imágenes, que hacen videos, los modelos que usamos todos los días en ChatGPT, en Claude, en Gemini, etcétera. Cómo se crearon esos modelos y de verdad cómo funcionan en el fondo, pero también cómo funcionan las herramientas que usan estos modelos, por ejemplo Cursor o por ejemplo Claude Code, que son en realidad una herramienta hecha alrededor de un modelo de inteligencia artificial y en especial cómo se hacen. También sería chévere hablar de cosas un poco más estadísticas, cómo funciona la matemática detrás de este modelo, por qué funciona un modelo de inteligencia artificial, cuál es la base matemática detrás del machine learning y qué tipos de inteligencia artificial hay. Digamos, hay mucho más que los modelos generativos que usamos y la inteligencia artificial pues existe desde mucho antes. También temas macroeconómicos que me parecen súper interesantes. ¿Qué va a pasar cuando la inteligencia artificial sea más inteligente que todos nosotros? Esa inteligencia artificial pues tiene que correr en computadores, esos computadores existen, tenemos suficiente poder computacional, también entrenar los modelos necesita computación. Tenemos esa computación, ¿de dónde va a salir? ¿Qué va a pasar con Latinoamérica? ¿Latinoamérica va a poder explotar esta ola de inteligencia artificial? Tantas cosas. El punto principal de este video es que hay muchos temas de los que podría hablar y antes de yo ponerme a sentarme a hacer un video, me gustaría escucharte a ti. Sí, tú que por alguna razón empezaste a ver este video. Miren, como estaba hablando en mi anterior video que fue hace siglos, generalmente soy consciente que estar acá en Stanford es una bendición inmensa que muchas personas en Colombia y en Latinoamérica no tienen. Yo siento la responsabilidad de alguna forma, devolver un poco lo que estoy aprendiendo a ti, a la comunidad, a las personas que me están escuchando. Y para crear valor, para ayudarte de verdad en lo que a ti te interesa, pues tengo que saber qué te interesa. Y por eso es importante que participes en esto que te estoy pidiendo. Dime qué no entiendes, dime qué quieres saber, dime qué quieres entender, dime en qué te puedo ayudar. Pues obviamente en estos temas de inteligencia artificial, porque es un poco lo que sé, pero de pronto hay otros temas que quieres saber y te puedo ayudar. No sé, solo escribe preguntas y a partir de ahí puedo empezar a crear más videos. Bueno, eso es todo por este video. Deja tu comentario y te escucho. Chao. También me tengo que afeitar. Bueno, para la próxima.